Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en el barranco de Boqueira. Hemos venido aquí para dar un paseo y enseñaros algunas de las plantas silvestres comestibles que nosotros conocemos y utilizamos, para que así pues quien quiera aventurarse en el tema de utilizar plantas silvestres y la autonomía que eso pueda conllevar, pues tenga una herramienta más. Nuestro conocimiento está basado en la experiencia que hemos tenido de vivir en alta montaña y con medios limitados. Entonces pues hemos recurrido muchísimo a la naturaleza, tanto de manera, digamos, experimental, como luego de forma pues con el conocimiento compartido de pastores, de vecinos que viven allí aislados, en alta montaña también. Y luego pues lo que hemos complementado con la lectura de libros, investigando por nuestra cuenta. Quiero decir que no somos expertos en la materia, pero sí que somos practicantes. Así que bueno, creo que hay un valor en el tema de la experiencia personal de cada uno. Y bueno, de antemano me disculpo por los errores que pueda haber de palabras, porque vamos disparándonos en cada planta, que vamos a decir el nombre común, el nombre en latín, pero obviamente quizá haya algún error. Entonces pues quien quiera colaborar y ayudarnos para ir renovando la información y actualizándola, pues bienvenido sea. Se trata de nutrirnos todos, y a quien a esto le puede ayudar e interesar, pues nos alegramos mucho, para eso lo hacemos. Así que bueno, pues si os apetece, nos vamos de paseo. Aquí tenemos beza silvestre, que es como una especie de guisante silvestre, y se pueden recolectar las vainas y también los guisantes. Se comen como las judías. Aquí, por ejemplo, hay algunas. Son pequeñitas. Está echando las primeras, pero dentro de un tiempo se pueden coger. Aquí tenemos caléndula. Podemos cosechar las flores para utilizarlas en las ensaladas también. Aquí tenemos unas cuantas cerrajas. Estas, por ejemplo, no tienen pinchos ni nada. Luego hay otras que son con un poquillo de pincho. Hay varios tipos. Todas son comestibles, en realidad. Y podemos utilizar las hojas para las ensaladas antes de que suba el tallo la flor. Luego sí la podemos cosechar, pero lo suyo es hervirla para comerla. Pero para la ensalada vamos a buscarlas cuando esté nada más que la roseta, antes de salir el tallo. Aquí tenemos un montón de parietarias. Suele crecer siempre a las orillas de los muros y va cubriendo paredes. Y se cosechan, pues eso, la planta entera, y se come tanto cruda como cocinada. Tiene así un ligero sabor como a fruto seco. Bueno, aquí tenemos lechuga silvestre. La roseta todavía no ha salido de la flor. La podemos usar. Yo cuando están tan grandes la utilizo para sopa sobre todo. Y si tenemos brotes más pequeñitos, como aquí abajo, estos sí los podemos utilizar en las ensaladas, que aún no está demasiado amarga. Pero bueno, yo la utilizo en poca cantidad, la combino más con cerrajas. Aquí por ejemplo tenemos cerrajas que todavía no han echado flor, serían buenas para cosechar, así pequeñitas para las ensaladas. En este mismo muro tenemos galios, también le llaman amor de hortelano, y esta pues la recolectamos entera con las flores y todo, y se suele preparar picadita para sopa, por ejemplo. Sí, la reconoceréis porque es un poco como velcro. Sí, es pegajosa, se queda pegada, enganchada a nuestros dedos. Aquí tenemos la espinaca silvestre, le llaman cenizo. Según la variedad, pues algunos encontraréis que se llaman armuelles, son de la familia de las espinacas. Y las podemos cocinar igual que las espinacas. Sobre todo pues cuanto más jóvenes, más tiernas, más sabrosas. Yo incluso me las he llegado a comer crudas. Aquí tenemos un montón de ortigas. Esta para mí es de mis plantas favoritas porque es un alimento buenísimo
y también nos mantiene los intestinos muy sanos. Y bueno, es verdad que pincha, pero se puede recolectar con cuidadito. Si coges en vez de las hojas no te pincha, y si no, pues si quieres ir rápido te pones unos guantes, unas tijeras, y yo lo que hago es cortar la parte de arriba, los brotes y hojas grandes, y se puede comer, se debe escaldar en agua hirviendo para que ya no pinche, y ya pues haces sopa, haces tortillas, haces croquetas, lo que quieras. También solemos encontrar en los muros ombligos de Venus, saliendo de entre piedras y en sitios sobre todo en los que hay humedad. Podemos comer sus hojas crudas en ensalada, especialmente también antes de que echen los tallos de las flores. Los tallos también son comestibles, los podemos escaldar en agua hirviendo y luego rehogarlos y comerlos como los espárragos. Y también, bueno, se puede utilizar como cicatrizante para curar heridas. Cortamos una hojita, le quitamos la piel y como la parte de la carne de dentro está esterilizada, nos puede limpiar la herida bien. Aquí un poquito más arriba encontramos un montón de fumaria. La vais a ver las flores de distintos colores, ¿vale? Y esta también es una planta que podemos utilizar, que es comestible. Las flores directamente las podemos utilizar para las ensaladas. Van a quedar pues muy alegres. Aquí tenemos varios tipos de cardos, ambos son comestibles. Realmente casi todos los cardos son comestibles. Lo que pasa es que es más tedioso pues el tema de limpiar, porque se suele aprovechar tanto los tallos como las hojas. Tenemos que limpiar los pinchos y se utilizan las pencas igual que las pencas de las acelgas. Es muy buena para el hígado. Bueno, aquí tenemos una planta muy bonita de llantén. Esta es una magnífica planta para todo lo que tenga que ver con problemas de la piel, heridas, quemaduras. Muy buen cicatrizante. A partir de esto se suele sacar ¿cómo se llama? Betadine. Bueno, podemos comer las hojas de llantén. Lo que pasa es que se recomienda a las jóvenes porque la verdad que es muy amarga. Y bueno, si vas a recolectar hojas jóvenes pequeñitas, pues añadir unas pocas a la ensalada, la verdad, no mucha cantidad. Y también las semillas, una vez que tengan las semillas podemos recolectarlas y nos sirve para preparar gelatina, para añadírselo a los caldos de sopa y trabar un poquito más el caldo. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí tenemos una planta de alfalfa. Todavía no he echado las flores. La alfalfa podemos cosechar todas las hojas. Yo los tallos no los utilizo, pero bueno, luego los podemos utilizar de abono también. Y las hojas yo me las como me gustan mucho rehogadas con un poquito de aceite y sal. También es buena idea recolectarlas, secarlas y guardarlas para añadir nutrimentos a muchas sopas, a purés de verduras. Es un alimento muy nutritivo y también tiene mucha proteína. Aquí tenemos berrazas, que es un tipo de apio silvestre. Se puede comer tanto picadito crudo en las ensaladas como para hacer nuestros caldos de verduras. Es muy aromático. Hay bastantes especies. Aquí crece mucho este. Aquí cerca de otro rogal de berrazas tenemos un montón de agrimonia. Es fácil de distinguir porque, bueno, por la disposición de las hojas, la forma y porque es muy aromática. Me encanta cómo huele. La podemos utilizar también para nuestras ensaladas, así unas poquitas de hojas para aromatizar, bien picaditas, para sopa, en infusión, como tónico digestivo. Y bueno, tiene muchas propiedades medicinales, pero para la cocina es muy interesante, muy aromática. Y aquí cerca de la agrimonia también crece mastranzo, que es un tipo de menta silvestre, muy aromática también. La podemos utilizar para, pues bueno, todo lo que queramos aromatizar. La podemos secar para los armarios de la ropa, también para hacer infusiones digestivas, o como se dice, sí, para hacer infusiones digestivas, igual que el mentapoleo. En el campo es muy fácil reconocer los hinojos porque, por lo menos en estos montes, nos encontramos siempre la planta seca del año pasado y ya pues los brotes nuevos que van echando abajo. Aquí es muy típico hacer el puchero de hinojo. Mucha gente cosecha, congela para tener, y es muy aromático.
También antiguamente se utilizaba para cepillar los dientes. Aquí tenemos una vinagrerilla que ya está con las flores. Podemos utilizar tanto las flores como hojas. Saben muy parecido al limón, pero siempre en poquita cantidad. Se pueden así batir con el aceite para aromatizar las ensaladas o añadir unas poquitas de hojas picadas, así como condimento. ¿Puedes coger una hoja? Sí, una hojita aquí. Aquí tenemos malvas, unas flores preciosas. Las flores las utilizamos mucho para nuestras ensaladas, están buenísimas, tienen muchos mucílagos, son muy buenas para nuestro intestino, hacen bien la digestión. Las hojas son comestibles también, tanto crudas como en ensalada. Lo que sí tenemos que fijarnos pues es que no estén atacadas por, digamos, un hongo que muchas veces se las come, ¿no? Así unos puntitos amarillos o naranjas que son fáciles de ver. En fin, cogemos hojitas que estén sanas. Aquí tenemos una planta de la familia del pepino, la calabaza, una cucurbitácea silvestre. Esta planta solamente encontrar los libros que se utilizan los brotes cuando las hojas están todavía enrolladas antes de abrirse y se hierven y se rehogan como los espárragos. Esta sí la hemos comido nosotros también. Aquí encontramos un tipo de col silvestre. Yo voy a hablar de col silvestre para referirme a toda la familia de las brasicáceas, como mostaza negra y rúcula, etcétera, etcétera. Estas las reconocemos, las coles silvestres, porque las hojas tienen un sabor ligeramente picante y las podemos utilizar para nuestras ensaladas también, para darle un toque. Las flores también las podemos utilizar para las ensaladas. Aquí tenemos un tipo de rábano silvestre, sabor ligeramente picante, pero estas hojas es verdad que yo las encuentro un poquito amargas, entonces las que encontramos así amargas conviene siempre hervirlas un poquito en agua, ese agua la desechamos y ya la utilizamos como queramos. Aquí tenemos el famoso moquillo de vieja, muy apreciado aquí en la Alpujarra. Es también de la familia del diente de león, de las compuestas, y las hojas las utilizamos tanto en nuestras ensaladas como en potajes. A mí me gusta mucho el sabor, no están amargas para nada, están muy buenas. Aquí tenemos otra planta de la familia del diente de león. Si no me acuerdo mal era leontodón el nombre o algo así. Y también podemos aprovechar las hojitas de la base para las ensaladas. Tenemos aquí un campito de ajoporro silvestre. Bueno, como el nombre indica, pues porro, ajoporro, es una planta que se utiliza como el puerro, ¿vale? Es una especie, digamos, de puerro silvestre. Entonces podemos cosechar tanto el bulbo, y yo siempre lo que hago, una vez que lo saco, como suele tener muchos hijitos, ¿veis? La pila de hijitos que tiene, pues los regresamos, algunos aquí para que vuelvan a salir, otros los desplegamos por ahí y a cada uno que quiera. Y aquí en el mismo campo pues lo limpiamos y nos lo llevamos ya limpio a casa. Le quitamos las hojitas que están sucias y las dejamos aquí que abonen la tierra. Y se utiliza exactamente igual que el ajoporro. O sea, que el ajoporro que el puerro. Ahora, ¿qué pasa? Que están echando también el tallo de la flor. Entonces también podemos cosechar directamente los ajetes, lo que es el tallo de la flor, que son muy buenos para las tortillas, también crudos en ensalada. Pero yo le quito esta parte, ¿vale? Porque está amarga. ¿Saca uno? Sí, vamos a sacar, toma, aguanta. Vamos a sacar esto, por ejemplo.
Aquí encontramos unas poquitas de maravillas silvestres, caléndula silvestre, que también le llaman como el diente de león, reloj de campo. Veis que ya las flores, como es por la tarde, se están cerrando. Aquí tenemos cerraja lanuda. Vamos a sacar una hojita. Tiene así como un poquito de terciopelo, digamos. Son muy suaves. Y estas las utilizamos cocidas o rehogadas. Yo normalmente las cuezo un poquito. No las utilizo en la ensalada, las utilizo cocinadas. Aquí tenemos un tipo de borraja, Borraginácea, muy común aquí, la lengua de perro, unas flores preciosas. Y esta planta la utilizamos, bueno, las flores se pueden utilizar también como las flores de borraja, pero lo suyo es aprovechar la hoja. Aquí tenemos varias rosetas muy pequeñitas todavía. Las hojas se pueden comer tanto crudas como también muy habitual rebozarlas y freírlas. Así tenemos boquerones del campo, mira, aquí hay un montón. Están buenísimas, además que como son muy absorbentes, pues es ideal sumergirlas en alguna salsa o nata y rebozarlas y que cogen todo el sabor. Están buenísimas. Es como pan. Aquí tenemos salsifí, tragopogon, aún no ha abierto las flores, tiene una flor preciosa. Y esta planta, a medida que se desarrolla, se va volviendo el tallo más rígido. Entonces, antes de que abra la flor, cuando está todavía así tierna, se recolecta y se come como los espárragos. Está buenísima, esto es un manjar. Pero es verdad que solamente debemos recolectarla en sitios que veamos que hay muchas, ¿vale? Y también, pues yo trato de, ¿veis? He dejado la planta que todavía va a desarrollar más flores. Aquí tenemos una fumaria lila preciosa. Y aquí al ladito tenemos zurrón de pastor. Veis que tiene así los saquitos de las semillas, son como mini zurrones. Esta otra brasicacia, es ligeramente picante. Podemos añadir las flores a la ensalada, utilizar las hojitas de la roseta también para la ensalada. Aquí tenemos racerraja. En fin, en este robalico podríamos hacer una ensalada muy apañada. Aquí tenemos la correhuela. Así rastrerilla, se enreda en muchas plantas. Las flores, campánulas. Aquí tenemos una roseta de gordolobo. Esto se ha utilizado para caminar, para la plantilla de los pies, para que no te salgan callos, rozaduras, o también para curarlos. Y también las flores y las hojas se pueden secar y utilizar como sustituto del tabaco. Aquí tenemos otro tipo de borraja, que en algunos sitios le llaman lenguaza, viborera. Esta tiene las hojitas con unos pequeños pinchos, pero la verdad que la puedes coger con cuidado y no te pincha. Y está muy buena también, rebozada, se puede comer cruda en ensalada, tortilla está buenísima. Y también lo suyo es recolectarla antes de que saque la flor. Esta ya está un pelín subida, pero podemos buscar rosetas que todavía no estén tan desarrolladas. Y estas en cualquier caso las podemos comer hervidas. Bueno, aquí tenemos una zona donde crecen unos poquitos de cebollinos silvestres.
todavía no han sacado las flores. Y pues igual que los cebollinos que cultivamos, los podemos cortar, picar, aromatizar mantequilla, aceite. Aquí tenemos una zona donde crece trébol. Hay muchos tipos de trébol. Todavía este no ha sacado las flores, pero podemos ver trébol de flores rosas, trébol de flores rojas, trébol de flores blancas. Podemos comer tanto la hoja, que yo es verdad que la hoja sí la suelo cocer un poquito, y las flores también son comestibles. Y las de la alfalfa también, que antes no lo hemos dicho. También podemos comer las flores de alfalfa. Aquí tenemos Verónica, tiene unas flores preciosas y podemos también utilizarla para las ensaladas o añadir a sopas, las hojitas, las flores. Ahí tenemos un montón de mostaza blanca. Se confunde muy fácilmente con la salvaje y con la negra, pero vamos que las tres son igualmente comestibles y podemos utilizarlas antes de que suba tanto, las hojas en ensalada, y si no, pues ya crecidas las hervimos un poco y las flores las podemos triturar con el aceite y hacemos un aliño para la ensalada picante bueno. Aquí tenemos jaramago, que le llaman también hierba de los cantores. Es un tipo también de crucífera, de la familia de las coles y la mostaza. Y las hojas están muy buenas en la ensalada, están así ligeramente picantes. Antes de que suba la planta recuerda mucho a la rúcula. Y también se pueden utilizar las flores. Aquí tenemos romaza, un tipo de vinagrera. Como su nombre indica, las hojas pues también tienen un sabor parecido al vinagre o al de limón. Se puede utilizar también para aliñar las ensaladas o picaditas así en pequeña cantidad. También podemos añadir más hojas a los pucheros, a los potajes. Aquí tenemos violeta. Ahora mismo no tiene las flores, ya las he echado. Empecé a echarlas en febrero y las flores son preciosas. Esta planta es comestible, tanto las flores como las hojas, siempre que sean tiernas. Luego si no las podemos cocinar, pero la podemos añadir así fresca también a las ensaladas y a los guisos. Bueno, podemos encontrar una zona que hay un montón de alfilerillos de pastor. Aquí está por abrir las flores. Y aquí están los alfilerillos. Hay varios tipos. Hay otros que también tienen los alfilerillos y tienen otro tipo de hojas. Si los vemos ya os lo enseñaremos. Son comestibles los dos. Pero ahora no recuerdo porque si todas las variedades son comestibles igual, pero esta se cocina y se puede comer. Bueno, aquí estamos en una zona que hay varias rosetas de berro y de distintos tipos. Son todos comestibles y están muy buenos. No están nada amargos y no pican tampoco mucho, están muy suaves. Entonces estos los podemos comer como la rúcula en la ensalada. Aquí abajo tenemos otro tipo. Vamos a sacar los dos tipos de hojas. Tendríamos por una parte estos y estos que son un poquito más grandes. Ambos son comestibles. Están muy buenos crudos. Aquí tenemos otro tipo de crucífera. Todavía no ha sacado las flores. Esto aquí, ¿ves? Botones florales. Esta es así un poquito peludilla, muy poco. Y también se puede comer cocinada. Y cuando está más chiquitilla se podría comer en ensalada. Lo que pasa es que ya pues la cocinamos.
los tallos tiernos, la parte tierna también se puede comer antes de abrir las flores. Aquí tenemos a nuestra amiga la borraja, que ya está subida, tiene un montón de flores. Las flores las podemos cosechar, son comestibles, están muy buenas. Y, hombre, la planta ya está subida, podemos utilizar las hojas, pero las debemos de cocer. De todas formas, siempre las jóvenes, cuando encontramos la roseta, que todavía no subió la planta, las jóvenes también se escaldan en agua hirviendo para quitarle, para que no pinchen. Y están buenísimas en tortillas y también rebozadas. Bueno, aquí tenemos un suelo de alolva enorme. Se parece a la alfalfa, pero son las hojas más pequeñitas y las flores son amarillas, como veis. Esta es la planta que luego todos nos acordamos cuando vamos al campo, porque se nos quedan los frutillos que tienen pinchos, se nos quedan enganchados los pantalones o en los calcetines. Y esta se puede comer igual que la alfalfa, podemos cosecharla. También cuando está tierna la podemos cortar directamente entera y comernos hasta los tallos y todo, antes de que se vuelva ya muy... Porque luego ya como se van endureciendo los tallos, pues ya es más tedioso ir cogiendo más que la hojita. Entonces lo suyo es cortarla antes de que haya echado las flores. Aquí tenemos una plantita de ajonjera, o también le llaman falsa chicoria. La roseta basal se parece mucho al diente de león. Lo que pasa es que a medida que se desarrolla, pues ya las hojas de la base las va perdiendo, se van secando. Entonces, esta planta la podemos recolectar antes de que empiece a salir el tallo, que las hojas todavía no están demasiado amargas. Y luego también el tallo, antes de desarrollarse demasiado, o la parte que está tierna, la podemos comer como los espárragos. También antiguamente lo que se hacía era que se enterraban y se comían blanqueados, como los espárragos, trigueros. Tenemos aquí también pamplina, que es como el canónigo silvestre, digamos. Entonces en ensalada, las hojitas, antes de que abran las flores, siempre están más buenas, los primeros brotes siempre están más buenos. Y también tenemos aquí estas florecitas, que aquí le llaman chupamieles, huelen a miel. Y también los cogollitos de las flores también se pueden añadir a la ensalada, son ligeramente picantes como todas las brasicáceas. Aquí sí tenemos un buen roer de colleja. Aquí están muy hermosas, bien crecidas, bien grandes, un tamaño muy agradecido, entonces es un sitio ideal para cosechar. ¿Vale? Iríamos cogiendo así, la parte de arriba. ¿Me veis los deicos amarillos? No es de fumar. Yo no fumo, es que es del arrocico que he hecho hoy y no he tenido precaución de lavarme a fondo la mano. De esta forma, en un momentico tenemos, la verdad, llenamos un cestillo muy apañado. Vamos a ver este otro tipo de colleja que también tenemos la suerte de que crece aquí en la Alpujarra. Bueno, concretamente donde nosotros nos situamos, el Barranco Boqueira. Aparte de la variedad que hemos visto, que sería la Silene vulgaris, esta variedad se llama Silene latifolia y bueno, es más conocida en Galicia como cabaciña. Y en Galicia se utiliza esta variedad, que es la que más crece allí. No sé si de la otra crece en tanta abundancia o crece siquiera. Entonces esta se utiliza, siempre se utiliza cocida. No es como, es verdad que nuestra colleja sí la podemos comer también cruda, en ensalada, ¿no? Los brotes jóvenes. Esta siempre se utiliza cocinada, en tortillas, para hacer croquetas, para sopas. Y luego las flores que crecen son muy parecidas a las de las collejas, pero son un poquito más grandes y están muy buenas también las flores.
Aquí tenemos búgula de unas flores chulísimas. Y esta planta también podemos comerla en pequeña cantidad, añadirla así cruda o en más cantidad cocinada. Podemos comerla crudita en ensaladas, pero en poquilla cantidad, más como un condimento. Bueno, pues como veis, hay muchísimas plantas silvestres en nuestro entorno, especialmente en los sitios más vírgenes, los terrenos más baldíos, los sitios de montaña. Así que tenemos a la madre tierra que nos da alimentos si nos vamos a vivir cerca de ella. Quería hacer una recomendación, y es que bueno, yo he hablado de las plantas que conozco y que yo utilizo, pero obviamente no recomiendo a nadie que recoja y se ponga a utilizar de manera comestible sin antes hacer una labor de investigación, de lectura, Yo invito a la gente a que estudie y practique, pero no a que tome lo que yo digo como... ¿Vale? Cada uno somos responsables y bueno, y el labor de todos, pues leer, hay un mogollón de libros interesantes y buenos. Nosotros hemos utilizado mucho este de Julio, de la Alpujarra, esto de unos amigos de Galicia, que recomiendo a todo el mundo porque es buenísimo. Y bueno, y un mogollón de libros que hay, el Dioscórides, que es de toda la vida, que nos habla de todos los usos de las plantas ancestrales. Y bueno, hay muchos libros también como este que están más encaminados a lo que es la cocina. Y es muy interesante porque se trata de ir añadiendo poco a poco en nuestra rutina algunas recetas silvestres para de esa forma, una vez que empiezas ya no quieres parar. Bueno, pues espero que os haya servido y para cualquier cosa podéis contactar con nosotros vía email y resolvemos las dudas o estamos en contacto. Saludos.